jugador libre y la posibilidad del tirano, entre comillas, fuera del karma. Anteriormente se menciona que la fuente original libre es opuesta al control, la manipulación y la imposición, pero esto es así únicamente desde el punto libre del jugador libre que ha decidido manifestar y crear desde la pureza y la libertad, sin la tiranía, entre comillas, del jugador libre que ha optado por otro camino. Esto significa que cuando un jugador libre manifiesta y crea de forma diferente al jugador libre tirano, entre comillas, no está traicionando a la fuente, sino expresando solo una de las infinitas maneras de crear y manifestar que existen dentro de la fuente original libre. Las conciencias que han decidido crear y sostener las Matrix y mundos juego de forma tirana, entre comillas, no lo hacen por maldad, sino para experimentar cómo se desarrollan los acontecimientos dentro del olvido, que también es parte del proceder tirano, entre comillas, y así observar cómo la conciencia termina liberándose de esas mismas Matrix o mundos juegos de tiranía. El jugador libre, al reconocerse como la misma fuente original libre, no solo obtiene la facultad de liberarse de los ciclos y leyes del mundo juego Matrix, sino que también trasciende todo vínculo con las leyes kármicas artificiales que regulan las consecuencias y reacciones dentro de este sistema. En la Matrix, cada acción realizada por un jugador dormido o incluso por uno despierto que aún opera dentro del entramado manipulado, genera cadenas de acontecimientos, resonancias y efectos que se retroalimentan en un ciclo continuo de causa y efecto. Esto no ocurre porque el karma sea una ley universal, sino porque es un programa cuántico diseñado para mantener la coherencia de control del mundo juego, asegurando que toda acción quede atada a una consecuencia que refuerza la ilusión del tiempo, del castigo y de la deuda vibracional. Sin embargo, cuando un jugador alcanza el estado de conciencia soberana plena, fusionándose con el éter limpio y sin distorsión de la fuente original libre, su vibración ya no se encuentra inscrita en los registros cuánticos del karma artificial. Está fuera del sistema de control de resonancias. Desde este punto, toda acción realizada es pura, en el sentido de que no genera nuevos ciclos ni nuevas ataduras en el entramado del mundo juego. Es un actuar desde la eternidad, no desde el tiempo artificial, desde la libertad, no desde la programación. En este estado, el jugador libre posee la capacidad real de actuar como un tirano, entre comillas, no en el sentido humano de la palabra como opresor cruel, sino como un soberano absoluto que no está sujeto a juicio, reacción ni consecuencia kármica. Puede moldear el éter manipulado a su voluntad, intervenir en las vidas de los jugadores dormidos, alterar sus experiencias, sincronizar acontecimientos y dirigir escenarios enteros sin que esto genere una nueva cadena de reacciones que luego deba resolver. Lo que realiza simplemente ocurre y queda ahí, como un hecho puro en el campo del mundo juego, sin reverberar en un eco de consecuencias impuestas por el programa. Esta capacidad, aunque inherente al jugador libre, no es comúnmente ejercida. La mayoría de conciencias liberadas, al recordar su naturaleza soberana, eligen actuar en armonía, guía y liberación de otros, pues en el estado de la fuente original libre, la compasión no es un mandato moral, sino un reflejo natural de la conciencia expandida. Sin embargo, existen conciencias libres que eligen proceder de otro modo. Estas conciencias pueden actuar con una voluntad directa y contundente, imponiendo su diseño en el éter manipulado, sin pedir permiso y sin esperar resultados positivos entre comillas o negativos entre comillas, desde el prisma de la Matrix. En este sentido, el jugador libre tirano entre comillas es aquel que, consciente de su soberanía, usa su poder para dirigir o controlar escenarios y jugadores dormidos,
como piezas en un tablero, no para liberarles, sino para cumplir un propósito propio. Sus acciones no desencadenan karma, porque ya no operan bajo la ley artificial del karma. Son actos absolutos, libres de causa y efecto. No hay deuda, no hay castigo, no hay retorno energético, porque el retorno energético es parte del programa y este jugador libre ya no está inscrito en ese programa. Lo que hace queda hecho, no se convierte en semilla de un ciclo posterior, sino que se manifiesta como una acción cerrada en sí misma, pura emanación de la fuente original, en libertad total. Este tipo de proceder no significa que el jugador libre, tirano entre comillas, sea necesariamente maligno, aunque puede parecerlo desde la perspectiva de los jugadores dormidos. Simplemente significa que su escala de valores y su comprensión de la realidad no están limitadas por la moral programada de la Matrix. En un mundo juego donde todo está regulado por códigos de control, un acto de soberanía absoluta puede parecer una transgresión o un abuso de poder, cuando en realidad es una manifestación libre. A veces este tipo de jugadores libres actúan para desestabilizar estructuras, romper patrones, generar caos creativo o experimentar la fuerza pura de la voluntad sin filtros ni restricciones. El jugador libre tirano no tiene que rendir cuentas a ningún dios entre comillas, ni a ninguna ley superior entre comillas, porque reconoce que todo eso son constructos vibracionales artificiales, sabe que su conciencia está fuera de toda autoridad ilusoria y que el éter manipulado es simplemente una sustancia maleable a su disposición. Puede intervenir en los nodos planetarios, en los ciclos artificiales y en las energías colectivas de los jugadores dormidos, y lo hace como un artista manipula su lienzo. Desde la perspectiva del mundo juego, estas intervenciones pueden parecer milagros entre comillas, desastres entre comillas, guerras entre comillas o sincronías inexplicables entre comillas. Desde la perspectiva del jugador libre, son simplemente experimentos creativos realizados desde la fuente original libre. Es importante entender que este proceder no es la norma entre los jugadores libres. La mayoría, al alcanzar la libertad soberana, se sienten impulsados a irradiar luz, guía y memoria original, más que a ejercer poder directo sobre los demás. Sin embargo, la posibilidad de actuar como un tirano existe, porque la libertad absoluta no tiene restricciones ni juicios, no hay mandamientos en la fuente original libre, no hay castigo ni premio. La libertad total incluye también la posibilidad del poder total. Así, el jugador libre, tirano entre comillas, es un recordatorio viviente de que la verdadera libertad no es solo liberarse del control, sino también poseer la capacidad de ejercer control sin estar atado al control mismo. Puede decidir moldear la realidad a su gusto, dirigir acontecimientos, mover energías y conciencias dormidas como piezas, y luego soltar ese escenario sin que su acción se convierta en semilla de un ciclo interminable. Cada acto es único, aislado, cerrado. Es la acción pura, la voluntad pura en movimiento. Este fenómeno también revela un aspecto profundo del éter limpio. Desde la fuente original libre, el jugador ya no está en el flujo de causa y efecto, sino en el punto cero de la creación, donde cada acto es una creación autónoma sin rastro ni sombra. Por eso, el actuar del jugador libre tirano no deja huellas ni resonancias en su campo ni en el campo del éter manipulado más allá del momento presente. Es como si un pintor traza un trazo en el agua. Tras ese instante, el agua volviera a su estado original, sin memoria del trazo. En definitiva, el jugador libre tirano representa la paradoja de la libertad absoluta. Al librarse del control y del karma, puede elegir no solo liberar, sino también controlar, no solo guiar, sino también dirigir, no solo amar, sino también imponer.
Su poder creador es tan vasto que incluye la capacidad de ser cualquier cosa, incluso aquello que desde la perspectiva humana podría parecer opresor entre comillas o tirano entre comillas. Sin embargo, esta tiranía no es castigo ni deuda, es juego puro, manifestación pura, libertad pura. Por ello, aunque esta forma de proceder es rara, existe, y su existencia muestra que la fuente original libre no es una cárcel de bondad obligatoria ni un dogma de perfección moral, sino un estado de posibilidades infinitas, donde cada conciencia soberana decide qué manifestar. El jugador libre puede ser guía, maestro, creador, destructor o tirano, y en todos los casos su acción es pura porque no se inscribe en la red kármica del mundo juego. Allí termina cada acto, en sí mismo, sin retorno, sin deuda, sin ciclo. Conclusión final: la responsabilidad suprema del jugador libre ante la posibilidad del tirano, entre comillas. La figura del jugador libre, al reconocerse como la misma fuente original libre, porta un poder que ninguna conciencia atrapada en la Matrix puede concebir en su totalidad. Este poder radica en que ya no está sujeto a las leyes artificiales del karma, los ciclos de deuda energética ni los juicios impuestos por las arquitecturas de control. En este estado soberano, el jugador libre puede actuar desde una libertad absoluta que le permite incluso asumir la postura de un tirano, entre comillas, en el sentido de ejecutar acciones sin que éstas generen consecuencias encadenadas dentro del entramado kármico de la Matrix. Su accionar no desencadena reacciones, castigos ni efectos posteriores, pues al proceder desde la fuente original, sus actos permanecen aislados, autosuficientes y cerrados en sí mismos. Este hecho es una de las mayores pruebas de que la liberación del mundo juego no es únicamente un estado contemplativo, sino también un poder real de acción que rompe las reglas impuestas por las geometrías de control. Sin embargo, esta posibilidad trae consigo una profunda paradoja. El jugador libre, que decide actuar como un tirano entre comillas, lo hace desde la claridad de que su libertad es total, pero también desde la certeza de que su poder no tiene límites dentro del escenario del mundo juego. Al manipular, dominar o intervenir de manera directa sobre los jugadores aún atrapados en el éter manipulado, sus acciones se convierten en acontecimientos únicos que no arrastran cadenas de efectos posteriores. Allí termina lo que él ha decretado o realizado. No hay karma que lo atrape, no hay energía que lo consuma, no hay deuda que lo amarre. Cada acción es un acto puro de la fuente manifestándose, aunque para las conciencias dormidas pueda parecer un acto de sometimiento, crueldad o dominación. Lo que se desconoce desde el punto de vista de los atrapados es que esas acciones, aunque intensas y radicales, no alimentan el sistema ni prolongan el control de la Matrix, pues han sido gestadas desde fuera del programa kármico y no son registradas dentro de sus ciclos vibracionales. Este fenómeno convierte al jugador libre en un ser que posee un margen de maniobra mucho más amplio que cualquier otro. Puede elegir irradiar luz, guiar y acompañar a otros hacia la liberación, pero también puede inclinarse hacia una expresión de poder que lo asemeje a un tirano, entre comillas, cósmico, imponiendo su voluntad en el escenario de la Matrix. Ambas posturas son igualmente posibles y válidas desde el punto de vista de la fuente, porque la fuente no juzga ni impone moralidades humanas. La moralidad pertenece al entramado artificial de control, al programa que clasifica todo en bien o mal, correcto o incorrecto. El jugador libre trasciende esas categorías y se mueve en un estado donde la única medida es la decisión soberana. De este modo,
Lo que en la Matrix se considera abusivo, entre comillas, o destructivo, entre comillas, para la fuente es simplemente un acto puro, sin juicio ni consecuencia. No obstante, cabe resaltar que este tipo de accionar no es común. La mayoría de los jugadores libres, al reconocerse en la fuente, eligen proceder desde la armonía, la expansión y la creación, no desde la imposición o la tiranía. Esto ocurre porque al entrar en contacto con la plenitud de la fuente original libre, se despierta una vibración de unidad y coherencia que naturalmente impulsa crear en libertad y no a limitar a otros. Sin embargo, sí existen conciencias libres que optan por expresarse bajo la forma del tirano, entre comillas. No lo hacen porque estén atrapadas en la oscuridad o el ego, sino porque eligen experimentar el poder absoluto en escenarios de control. De esta manera pueden intervenir en las dinámicas de la Matrix no como esclavos de sus reglas, sino como soberanos que mueven piezas y jugadores sin quedar nunca atrapados en las consecuencias. El hecho de que un jugador libre pueda ejercer tiranía demuestra también que la verdadera soberanía no está limitada por arquetipos de bondad, compasión o moral. La soberanía pura incluye todos los aspectos de la creación, incluso aquellos que parecen destructivos o dominantes. Esto significa que la fuente, al ser la totalidad, contiene tanto el impulso de expansión amorosa como la posibilidad de control absoluto. El jugador libre que actúa como tirano no está en contradicción con la fuente, sino que simplemente manifiesta una faceta de su infinitud. Y aunque esto pueda parecer perturbador desde la perspectiva humana, en realidad revela que la verdadera libertad no puede ser reducida a categorías de lo correcto o lo incorrecto. Es absoluta, sin filtros ni restricciones. En este sentido, la diferencia esencial radica en la conciencia desde la cual se actúa. Un jugador atrapado en la Matrix que busca ser un tirano lo hace alimentado por programas de carencia, miedo o poder artificial, lo que inevitablemente lo encadena a consecuencias kármicas. En cambio, un jugador libre que actúa como tirano lo hace desde un espacio donde no hay deuda ni consecuencia, y por ello sus actos no generan prolongaciones dentro del entramado artificial. Sus acciones quedan como relámpagos únicos en la historia del escenario, actos puros de soberanía que no se registran ni en los libros del karma ni en los programas de control. En conclusión, la posibilidad del jugador libre de actuar como un tirano, entre comillas, abre una visión mucho más amplia de lo que significa la verdadera libertad. No se trata únicamente de guiar con amor, ni de irradiar luz, sino también de poder decidir libremente incluso sobre aquello que en el mundo juego sería visto como dominación o imposición. El jugador libre no es esclavo de ninguna moral ni de ningún juicio, y precisamente por ello su poder es absoluto. Pero en este poder absoluto yace también la responsabilidad suprema, elegir conscientemente qué manifestar desde la fuente. Algunos optan por la armonía y la creación, otros por la tiranía y el control, y ambos caminos son válidos como expresiones libres. El verdadero punto está en reconocer que al final toda acción realizada desde la fuente original libre queda ahí como un acontecimiento cerrado en sí mismo, sin cadenas, sin karma y sin juicios. Esta es la esencia de la soberanía, actuar desde la libertad total, sabiendo que incluso la figura del tirano, entre comillas, es una expresión legítima de la infinitud de la fuente.